Imagina una ciudad llena de riquezas, conocimiento y grandes debates filosóficos, pero al mismo tiempo sumergida en corrupción, idolatría y divisiones. Este era el escenario de Corinto, el lugar donde Pablo escribió una de las cartas más impactantes del Nuevo Testamento. Pero ¿qué tiene que ver esta carta con nuestra vida hoy? Quédate conmigo y descubre cómo 1 Corintios nos enseña a vivir el Evangelio en la práctica. Si este mensaje te edifica, imagina cuántas vidas podemos alcanzar juntos. Entonces, ya inscríbete y forma parte de esta misión. La ciudad de Corinto, en la época del apóstol Pablo, era uno de los centros comerciales más importantes del Imperio Romano. Situada en una posición estratégica entre el mar Egeo y el mar Jónico, la ciudad prosperaba económicamente y atraía personas de diversas culturas y creencias. Sin embargo, esa prosperidad también estaba acompañada de una moralidad decadente, marcada por la idolatría, inmoralidad sexual y corrupción. El templo de Afrodita, por ejemplo, era un símbolo de la debudidad de la ciudad, donde miles de sacerdotisas se entregaban a la prostitución cultural. Ante este escenario, la iglesia cristiana en Corinto enfrentaba desafíos únicos para vivir el Evangelio en medio de una sociedad tan corrompida. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. La diversidad cultural de Corinto tornaba la ciudad un ambiente de gran efervescencia intelectual y filosófica. Griegos, romanos, judíos y mercaderes de Oriente convivían lado a lado, trayendo consigo diferentes tradiciones religiosas y perspectivas de vida. El pensamiento griego, en especial, valoraba la retórica y la sabiduría humana, lo que influenciaba hasta incluso a los cristianos corintios. Muchos eran tentados a ver el Evangelio como una filosofía más entre tantas otras, en lugar de reconocerlo como la revelación de la verdad divina. Esta mentalidad generaba dificultades para aceptar la enseñanza apostólica de forma plena. Además de su impacto religioso e intelectual, Corinto era también una ciudad profundamente marcada por la desigualdad social. Los ricos ostentaban su estatus, mientras que los pobres vivían al margen de la sociedad. Esta disparidad se reflejaba incluso dentro de la iglesia, donde había divisiones entre los miembros más adinerados y los menos favorecidos. Pablo, al escribir su carta, buscaba corregir esta mentalidad y enseñar que, en Cristo, todos son parte de un único cuerpo, sin distinciones basadas en riquezas o posición social. La corrupción moral de la ciudad también se manifestaba en los hábitos y prácticas diarias de la población. La búsqueda del placer inmediato, el individualismo exacerbado y el desdén por los valores éticos tradicionales eran comunes entre los corintios. Esta atmósfera influenciaba a algunos cristianos que, incluso convertidos, tenían dificultad en abandonar completamente las viejas costumbres. La iglesia necesitaba aprender a vivir de manera santa en un contexto donde el pecado era normalizado. El desafío de los cristianos en Corinto, por lo tanto, no era solo creer en el Evangelio, sino vivirlo de manera auténtica en un ambiente hostil a la fe. Necesitaban ser luz en medio de las tinieblas, manteniendo un testimonio firme ante las presiones culturales y sociales. El apóstol Pablo, conociendo estas dificultades, escribió su primera carta a los corintios para instruirlos, exhortarlos y fortalecerlos en el camino cristiano. La llegada de Pablo a Corinto ocurrió durante su segunda viaje misionero, por alrededor del año 50 después de Cristo. Después de pasar por Atenas, encontró en la ciudad un campo fértil para la predicación del Evangelio, pero también muchos desafíos. En su estadía,
Pablo se unió a la pareja Aquila y Priscila, judíos convertidos que habían sido expulsados de Roma por el decreto del emperador Claudio. Juntos trabajaron en la fabricación de tiendas, mientras compartían el mensaje de Cristo con los corintios. Los sábados, Pablo predicaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y gentiles de que Jesús era el Mesías prometido. Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 4. La oposición al Evangelio pronto se hizo presente. Muchos judíos rechazaron el mensaje de Pablo, volviéndose hostiles a su enseñanza. Ante esto, decidió volver su predicación especialmente a los gentiles, yendo a la casa de Tito Justo, un temeroso de Dios que vivía cerca de la sinagoga. Allí, muchos oyeron y creyeron, incluyendo a Crispo, el líder de la sinagoga, que se convirtió junto con su familia. Esta conversión impactante trajo un gran avance para la iglesia naciente. Dios confirmó el ministerio de Pablo en Corinto a través de una visión en la que le animó a permanecer en la ciudad. El Señor le dijo que tenía mucha gente en ese lugar y que nadie le haría daño. Con esta garantía, Pablo permaneció en Corinto por 1 año y 6 meses, enseñando y consolidando la fe de los nuevos convertidos. Este tiempo fue esencial para el establecimiento de la iglesia y para la formación de una base sólida de discípulos. La iglesia crecía, pero también enfrentaba persecuciones. Los opositores del Evangelio llevaron a Pablo ante el procónsul Galión, acusándolo de promover una fe ilegal. Sin embargo, Galión se negó a juzgar el asunto, alegando que se trataba de una disputa interna entre judíos. Este episodio garantizó que la iglesia continuara sus actividades sin interferencia del gobierno, permitiendo que más personas se unieran a la fe cristiana. La experiencia de Pablo en Corinto fue un hito en su ministerio. Allí vio tanto la resistencia como la transformación operada por el Evangelio. Su permanencia resultó en una iglesia vibrante, pero también problemática, lo que lo llevó a escribir las cartas a los corintios para corregir desvíos y fortalecer a los hermanos en la fe. Desde su fundación, la iglesia en Corinto enfrentó desafíos que ponían en riesgo su unidad y pureza doctrinaria. La ciudad, conocida por su corrupción moral e influencia filosófica, ejercía una fuerte presión sobre los nuevos convertidos. Muchos de ellos, antes de conocer a Cristo, estaban inmersos en prácticas paganas y estilos de vida desregulados. Con la conversión, había una necesidad urgente de transformación, pero el proceso no siempre era inmediato. Pablo, al escribir su primera carta, buscó corregir comportamientos y mentalidades que aún reflejaban los valores de la sociedad corintia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Uno de los mayores problemas enfrentados por la iglesia era la división interna. Los cristianos estaban agrupándose en facciones, cada una exaltando un líder específico, como Pablo, Apolo o Pedro. Este partidarismo creaba rivalidades y debilitaba el testimonio de la comunidad. En vez de ver a Cristo como el verdadero fundamento de la fe, muchos estaban más preocupados en seguir a hombres y sus diferentes formas de enseñanza. Pablo condenó esta mentalidad, recordándoles que todos los líderes eran solo siervos de Dios, llamados para edificar la iglesia y no para crear divisiones. Otro gran desafío estaba en la moralidad de los miembros de la iglesia. La influencia del ambiente corrupto de Corinto hacía que algunos cristianos toleraran pecados graves, como la inmoralidad sexual. Había casos de incesto, prostitución y prácticas inmorales, siendo aceptadas dentro de la comunidad. Pablo reprendió severamente esos comportamientos, enfatizando que la vida cristiana exige santidad y separación del pecado. Él exhortó a los corintios a purificarse de toda contaminación,
recordándoles que eran templo del Espíritu Santo y llamados a glorificar a Dios con sus cuerpos. Además de la inmoralidad, la iglesia también enfrentaba problemas en sus reuniones de adoración. Durante la Cena del Señor, por ejemplo, había una clara distinción entre ricos y pobres. Algunos miembros más acaudalados traían abundancia de comida y bebida, mientras otros pasaban hambre. En lugar de ser un momento de comunión y unidad, la cena estaba convirtiéndose en una ocasión de desigualdad y egoísmo. Pablo advirtió que esta actitud era un agravio al cuerpo de Cristo y llamó a los corintios a examinar sus corazones antes de participar de la mesa del Señor. Ante tantos desafíos, la iglesia en Corinto necesitaba urgentemente de corrección y madurez espiritual. La primera carta de Pablo sirvió como una brújula para conducirlos de vuelta al Evangelio puro, lejos de las influencias mundanas y de las disputas internas. El apóstol deseaba que crecieran en amor, santidad y unidad, reflejando verdaderamente el carácter de Cristo en medio de una sociedad caída. Desde los tiempos antiguos, los griegos valoraban la filosofía y la retórica, buscando conocimiento y argumentación sofisticada. En Corinto, esta mentalidad estaba profundamente arraigada, y muchos cristianos aún intentaban entender el Evangelio por los moldes de la sabiduría humana. Sin embargo, Pablo dejó claro que el mensaje de la cruz era locura para aquellos que confiaban solo en el intelecto y la razón humana. Él afirmó que Dios decidió salvar a los creyentes a través de un mensaje simple, pero poderoso, que los sabios de este mundo no podían comprender por su propia capacidad. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. La sabiduría humana frecuentemente se basa en el orgullo y la autosuficiencia, mientras que la sabiduría divina exige humildad y fe. Los corintios necesitaban entender que el conocimiento verdadero no provenía de la filosofía griega o de las tradiciones culturales, sino de la revelación de Dios en Cristo. Para muchos, la idea de un Mesías crucificado era absurda, pues esperaban un libertador poderoso y victorioso. No obstante, el poder de Dios se manifestó justamente en la aparente debilidad de la cruz, demostrando que los planes divinos trascienden la lógica humana. Pablo también destacó que Dios escoge las cosas débiles y despreciadas por el mundo para avergonzar a los sabios y poderosos. La iglesia de Corinto estaba compuesta en su mayoría por personas simples, sin estatus social elevado. Aún así, Dios los llamó para ser participantes de su gloria. Esto mostraba que la salvación no dependía de la capacidad intelectual o de la posición social de alguien, sino exclusivamente de la gracia divina. Ningún cristiano debería sentirse orgulloso de sí mismo, pues todo era obra de Dios. El contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría mundana también se reflejaba en cómo los cristianos debían vivir. Mientras el mundo valora el poder, la influencia y el reconocimiento, Dios llama a sus hijos a una vida de humildad y servicio. En lugar de buscar gloria personal, los corintios debían seguir el ejemplo de Cristo que, siendo Dios, se vació y asumió la forma de siervo. Este cambio de mentalidad era esencial para que la iglesia viviese de manera coherente con el Evangelio. Pablo reforzó que la verdadera sabiduría solo puede ser discernida espiritualmente. El Espíritu Santo capacita a los creyentes a comprender las profundidades de Dios y a aplicar sus enseñanzas a la vida diaria. Sin esta iluminación espiritual, el mensaje del Evangelio seguirá siendo locura para el mundo. Así, los corintios necesitaban abandonar su confianza en la sabiduría humana y rendirse completamente a la sabiduría que viene de lo alto.
La división dentro de la iglesia de Corinto era uno de los problemas más graves que Pablo enfrentó. Los cristianos estaban separándose en grupos rivales, cada uno siguiendo a un líder específico. Algunos decían pertenecer a Pablo, otros a Apolo, otros a Pedro, y algunos afirmaban seguir solo a Cristo. Esta fragmentación perjudicaba el crecimiento espiritual de la iglesia y comprometía su testimonio. Pablo cuestionó a los corintios sobre esta actitud, recordándoles que Cristo no estaba dividido y que ningún líder humano debería tomar el lugar del Señor en la vida de los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13. La raíz de estas divisiones estaba en el orgullo y en la búsqueda de estatus dentro de la comunidad. En lugar de ver a los líderes como siervos de Dios, muchos los trataban como figuras de prestigio, compitiendo entre sí por reconocimiento. Este espíritu de facción revelaba una inmadurez espiritual e impedía el pleno desarrollo del cuerpo de Cristo. Pablo enfatizó que todos los líderes eran solo instrumentos en las manos de Dios y que la única base verdadera de la fe era Jesús. Para superar estas divisiones, los corintios necesitaban entender el concepto de unidad en el cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo físico tiene muchos miembros que desempeñan funciones diferentes, la iglesia también está compuesta por diversos dones y llamados, pero todos deben operar en armonía. Cada cristiano tiene un papel esencial en la edificación de la comunidad y ninguno debe considerarse superior al otro. La diversidad dentro de la iglesia no debería ser motivo de división, sino de complemento y fortalecimiento mutuo. El amor era la clave para restaurar la unidad. En una comunidad donde cada uno busca sus propios intereses, la división es inevitable. Pero cuando los cristianos aprenden a poner al otro por encima de sí mismos, las barreras caen y la iglesia se fortalece. Pablo enseñó que, sin amor, todos los dones y capacidades espirituales se vuelven inútiles. El amor une, sana y edifica, haciendo posible la comunión verdadera entre los hermanos. Pablo exhortó a los corintios a mantener el foco en Cristo, pues Él es la razón de la fe y el centro de la iglesia. Solo al mirar a Jesús y no a los hombres, la iglesia podría encontrar verdadera unidad. La madurez espiritual exigía que los creyentes dejaran de lado disputas y buscaran juntos el crecimiento en el Señor. Desde el comienzo de su carta, Pablo enfatiza que la vida cristiana no puede ser vivida por la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Los corintios, sin embargo, aún eran influenciados por una mentalidad carnal y no comprendían plenamente el papel del Espíritu en su viaje espiritual. Pablo les instruye que solo a través del Espíritu Santo es posible entender y vivir las verdades profundas de Dios. Él declara que el hombre natural, es decir, aquel que no tiene el Espíritu, no puede discernir las cosas espirituales, pues le parecen locura. Solo los que han nacido de nuevo tienen acceso a la verdadera sabiduría divina, pues han sido sellados y habitados por el propio Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. El Espíritu Santo no solo concede entendimiento espiritual, sino que también transforma el carácter del cristiano. Los corintios necesitaban aprender que la verdadera madurez cristiana no estaba en la elocuencia de los discursos o en el conocimiento intelectual, sino en la evidencia de una vida moldeada por el Espíritu. La presencia del Espíritu en la vida del creyente se manifiesta a través del fruto que Él produce: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad y dominio propio. La iglesia de Corinto, en lugar de demostrar estas virtudes, estaba marcada por divisiones, envidias y comportamientos carnales que necesitaban ser confrontados y corregidos.
Además de transformar el carácter, el Espíritu Santo también capacita a los creyentes con dones espirituales para la edificación de la iglesia. Los corintios estaban experimentando una gran manifestación de dones, como profecía, lenguas y milagros, pero estaban utilizándolos de manera desordenada y egoísta. Muchos buscaban los dones como forma de exaltación personal, sin entender que el propósito de cada don era servir al cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. Pablo instruye que el Espíritu concede diferentes dones a cada uno, pero todos deben ser usados con orden y para el bien común. Otro aspecto fundamental del papel del Espíritu Santo es la santificación. Los corintios necesitaban entender que habían sido separados para Dios y que su cuerpo era templo del Espíritu. Esto significaba que no podían vivir conforme a los deseos de la carne, sino que debían someterse a la dirección del Espíritu en todas las áreas de la vida. Pablo los exhorta a huir de la inmoralidad y a recordar que fueron comprados por un alto precio. Como templos del Espíritu, sus vidas debían reflejar la gloria de Dios en todas sus acciones. El Espíritu Santo también actúa como guía y consejero en la caminata cristiana. Él conduce a los creyentes en la verdad, los fortalece en medio de las pruebas e intercede por ellos en momentos de debilidad. La iglesia de Corinto necesitaba aprender a depender menos de su propia fuerza y más de la dirección del Espíritu. Solo a través de esa dependencia podrían crecer espiritualmente, vivir en santidad y cumplir el llamado de Dios para sus vidas. Los cristianos en Corinto estaban aferrándose a líderes humanos y creando divisiones dentro de la iglesia. Algunos seguían a Pablo, otros a Apolo, otros a Pedro, como si cada uno representara un camino diferente dentro del cristianismo. Pablo confronta esta mentalidad y recuerda que el único fundamento verdadero de la iglesia es Jesucristo. Ningún líder humano puede ocupar el lugar central que pertenece solo al Señor. Él afirma que Cristo es el cimiento sobre el cual todo debe ser construido y que cualquier otra base es inestable y temporaria. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. El error de los corintios estaba en valorar excesivamente a los hombres y sus habilidades, en lugar de reconocer que todos los ministros del Evangelio son solo siervos. Pablo usa la metáfora de un edificio para ilustrar que cada cristiano y cada líder es un trabajador en la construcción de la obra de Dios, pero la estructura entera solo puede permanecer firme si está edificada sobre Cristo. Si alguien intenta construir sobre otro fundamento, esa construcción no tendrá solidez y será destruida en el tiempo oportuno. La forma en que se construye sobre este fundamento también es crucial. Pablo menciona que algunos edifican con materiales preciosos, como oro y plata, mientras que otros usan madera y paja. En el día del juicio, la obra de cada uno será probada por el fuego. Si es algo durable, permanecerá. Si es frágil, será consumido. Esto significa que las motivaciones y el carácter de cada cristiano serán probados, y solo aquellos que permanezcan fieles a Cristo recibirán su recompensa. Pablo también advierte que cualquier intento de sustituir a Cristo por filosofías humanas, tradiciones o legalismos es una amenaza a la verdadera fe. La iglesia no puede ser construida sobre ideas pasajeras o modas religiosas, sino que debe estar anclada exclusivamente en la verdad del Evangelio. Cualquier enseñanza que exalte al hombre en detrimento de Cristo debe ser rechazada, pues desvía el corazón de los creyentes del verdadero camino. Al reafirmar que Cristo es el único fundamento, Pablo llama a los corintios a reevaluar sus prioridades y a abandonar el orgullo y la vanagloria.
En lugar de buscar estatus dentro de la iglesia o exaltar a líderes humanos, deberían concentrarse en vivir para la gloria de Dios. Solo así podrían experimentar un crecimiento espiritual genuino y una comunión saludable como cuerpo de Cristo. La ciudad de Corinto era uno de los lugares más moralmente decadentes del Imperio Romano. La prostitución cultural, los banquetes regados a excesos y las prácticas idólatras eran comunes en la sociedad corintia. Desafortunadamente, esta cultura pecaminosa influenciaba incluso a los cristianos de la iglesia. Muchos de ellos tenían dificultad en abandonar antiguos hábitos y aún toleraban pecados graves dentro de la comunidad. Pablo confronta esta realidad y les recuerda que fueron llamados a la santidad, pues Dios exige pureza de su pueblo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. La santidad cristiana no es solo una cuestión de evitar pecados externos, sino de transformar el corazón. Pablo enseña que los creyentes no pertenecen más a sí mismos, sino que han sido comprados por Dios y deben glorificarlo en todo. Esto incluye pureza sexual, integridad en los negocios, honestidad en las palabras y un compromiso genuino con la verdad. En una ciudad donde el pecado era normalizado, los cristianos necesitaban ser diferentes y reflejar la luz de Cristo. Desafortunadamente, algunos miembros de la iglesia aún estaban involucrados en inmoralidad, y peor, la comunidad toleraba estas prácticas. Había casos de relaciones ilícitas y comportamientos que incluso los paganos considerarían vergonzosos. Pablo exhorta a los corintios a no permitir que el pecado crezca en medio de ellos, pues un poco de levadura leuda toda la masa. La iglesia debería ejercer disciplina y corrección para preservar la pureza del cuerpo de Cristo. Además de la inmoralidad, la santidad también se manifestaba en la manera en que los cristianos lidiaban con conflictos y desacuerdos. Algunos miembros de la iglesia estaban procesando unos a otros ante tribunales paganos, en lugar de resolver sus disputas dentro de la comunidad cristiana. Pablo reprende esta actitud y enseña que los creyentes deben buscar reconciliación, pues fueron llamados a vivir en paz y amor. La santidad no era solo un concepto teórico, sino una realidad práctica que debía ser vivida diariamente. Los corintios necesitaban entender que seguir a Cristo significaba abandonar completamente la vieja vida y comprometerse con un nuevo estilo de vida basado en la justicia y la rectitud. Solo así podrían testificar eficazmente del poder transformador del Evangelio en medio de una sociedad corrompida. La iglesia de Corinto tenía muchas dudas sobre la vida conyugal y las relaciones, especialmente porque vivían en una sociedad donde la inmoralidad sexual era normalizada. Algunos cristianos creían que para agradar a Dios debían abandonar completamente el matrimonio y vivir en celibato, mientras que otros veían el matrimonio solo como una manera de evitar la fornicación. Pablo, en su carta, trae un enfoque equilibrado y espiritual sobre el tema. Él enseña que tanto el matrimonio como el celibato son dones de Dios, y cada uno debe seguir conforme a su llamado. Para aquellos que no poseen el don del celibato, el matrimonio es una bendición y un medio legítimo de vivir la santidad delante de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. En el matrimonio, Pablo destaca que marido y esposa tienen responsabilidades espirituales el uno con el otro. La relación conyugal debe estar marcada por amor, respeto y mutualidad, sin que uno domine sobre el otro. Él enseña que ambos deben suplir las necesidades el uno del otro y evitar la privación dentro del matrimonio, a menos que sea por un tiempo de oración. Esto demuestra que el matrimonio no debe ser un campo de disputa o egoísmo, sino un ambiente de comunión donde Cristo es el centro.
Para aquellos que no están casados, Pablo habla sobre la importancia del celibato como una oportunidad para servir a Dios sin distracciones. Él mismo era celibatario y veía esta condición como una forma de dedicación exclusiva al reino. Sin embargo, él deja claro que esta elección debe ser hecha por convicción personal y no por imposición. El celibato no hace a nadie más espiritual que otro, y el matrimonio no es un signo de debilidad. Lo importante es vivir en obediencia al llamado que Dios dio a cada uno. Pablo también trata el tema del matrimonio entre creyentes y no creyentes. Algunos cristianos estaban casados con personas que no compartían la misma fe y tenían dudas sobre si debían continuar en esa relación. El apóstol enseña que, si el cónyuge no creyente desea permanecer en el matrimonio, el creyente debe mantener la unión, pues su presencia puede ser un canal de bendición y transformación para la familia. Pero si el no creyente decide partir, el creyente no está obligado a insistir en el matrimonio a cualquier costo. La enseñanza de Pablo sobre el matrimonio y el celibato muestra que Dios valora ambos y desea que cada persona viva de acuerdo con el propósito que Él designó. La clave no está en el estado civil, sino en la fidelidad a Cristo. Tanto el soltero como el casado deben buscar vivir para la gloria de Dios, ya sea en un matrimonio saludable y santo, ya sea en una vida de dedicación exclusiva al reino. La ciudad de Corinto estaba repleta de templos paganos y prácticas idólatras que formaban parte de la vida cotidiana de las personas. Sacrificios a los dioses, fiestas dedicadas a divinidades y rituales inmorales eran comunes, y muchos cristianos corintios tenían dificultad en desvincularse completamente de esas prácticas. Algunos creían que podían seguir participando en banquetes en los templos paganos sin que eso comprometiera su fe, argumentando que los ídolos no eran reales. Pablo, sin embargo, alerta sobre el peligro de la idolatría y llama a los creyentes a la fidelidad total a Dios. Él recuerda que, aunque los ídolos son de hecho falsos, los sacrificios ofrecidos a ellos son, en realidad, ofrecidos a demonios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Pablo enseña que la idolatría no es solo la adoración literal de imágenes, sino cualquier cosa que tome el lugar de Dios en el corazón del cristiano. Para algunos podría ser el amor al dinero, para otros la búsqueda de estatus o placeres mundanos. El apóstol alerta que la idolatría lleva a la destrucción espiritual y que Dios no comparte su gloria con nadie. Así como los israelitas fueron severamente castigados por volverse hacia ídolos en el desierto, los cristianos corintios debían aprender de esos ejemplos y evitar caer en el mismo error. Además del aspecto espiritual, la participación en fiestas y rituales paganos también tenía un impacto social. Muchos cristianos pensaban que podían asistir a esos eventos sin comprometer su fe, pero esta actitud confundía a los hermanos más débiles en la fe. Pablo enseña que incluso si una persona tiene conciencia de que los ídolos no son nada, su ejemplo puede llevar a otros a tropezar. El amor al prójimo debe ser un principio superior a la libertad personal. Si algo puede perjudicar la fe de un hermano, entonces debe ser evitado por amor. Otro peligro de la idolatría era su influencia sutil sobre el corazón. Muchos corintios no se daban cuenta de que su participación en esos rituales debilitaba su comunión con Dios. Pablo los exhorta a huir de la idolatría, pues no se puede servir a dos señores. Él usa el ejemplo de la cena del Señor para mostrar que así como participar de la comunión cristiana significa compartir del cuerpo y la sangre de Cristo, participar de banquetes idólatras era una señal de alianza con aquello que es impuro. El cristiano debe tener una lealtad absoluta al Señor.
La solución para evitar la idolatría era mantener un corazón enfocado en Dios y buscar vivir para su gloria en todas las áreas de la vida. Pablo concluye esta exhortación con un principio poderoso. Todo lo que hagamos, sea comer, beber o cualquier otra cosa, debe hacerse para la gloria de Dios. El llamado del cristiano es para una vida de total devoción, sin dividir su corazón entre Dios y el mundo. Solo así podría permanecer firme en la fe y dar un testimonio verdadero en medio de una sociedad idólatra. Entre todas las lecciones que Pablo enseña a los corintios, la mayor de ellas es el amor. La iglesia estaba llena de dones espirituales y conocimiento, pero faltaba algo esencial: el amor verdadero. En su carta, Pablo escribe uno de los pasajes más bellos y profundos sobre el amor, explicando que sin él todo lo demás pierde el valor. Él afirma que, aunque alguien hable en lenguas, tenga el don de la profecía, conozca todos los misterios y tenga fe para mover montañas, si no tiene amor, nada de eso tiene provecho. El amor es el mayor de los dones, porque refleja la propia esencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2. Este amor, sin embargo, no es solo un sentimiento o una emoción pasajera. Pablo lo describe como una actitud de vida, marcada por paciencia, bondad, humildad y perseverancia. Él enseña que el amor no envidia, no se enorgullece, no se comporta de manera grosera y no busca sus propios intereses. Por el contrario, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esta es la calidad de amor que Dios desea que sus hijos manifiesten unos por otros y por el mundo. Los corintios estaban viviendo de manera egoísta, buscando gloria personal y valorando más los dones espirituales que el carácter cristiano. Pablo los exhorta a comprender que los dones son temporales, pero el amor es eterno. Las profecías cesarán, las lenguas desaparecerán, el conocimiento humano será limitado, pero el amor nunca tendrá fin. Por eso, él enseña que el amor debe ser la base de todas las acciones y relaciones dentro de la iglesia. Además, Pablo destaca que el amor es el vínculo de la perfección, la marca visible de la verdadera madurez espiritual. Muchos en Corinto pensaban que la madurez cristiana estaba en el conocimiento o en las experiencias espirituales, pero el apóstol muestra que la verdadera grandeza del cristiano está en su capacidad de amar. Cuando la iglesia aprende a amar como Cristo amó, todas las otras dificultades comienzan a resolverse, pues el amor cubre multitud de pecados y genera unidad. Pablo concluye su exhortación al amor diciendo que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Eso significa que al final de todo, lo que realmente importa no es cuánto conocimiento adquirimos o cuántos dones manifestamos, sino cuánto amamos. El amor es lo que da sentido a la vida cristiana y nos hace verdaderamente semejantes a Cristo. La iglesia de Corinto era rica en dones espirituales, pero los estaba usando de manera desordenada y competitiva. Algunos se enorgullecían por hablar en lenguas, otros exaltaban la profecía y había una disputa sobre cuáles dones eran más importantes. Pablo enseña que los dones espirituales no fueron dados para la exaltación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada don tiene un propósito específico dentro de la iglesia y debe ser usado para el beneficio de todos, y no para crear divisiones o sentimientos de superioridad. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pablo compara la iglesia a un cuerpo donde cada miembro tiene una función esencial. Así como el cuerpo humano tiene diferentes partes, ojos, manos, pies, y todas son importantes, también en la iglesia cada creyente tiene un papel fundamental. Ningún don es más valioso que otro, pues todos vienen del mismo espíritu,
y operan para un único propósito, la edificación del reino de Dios. El apóstol también enseña que los dones deben ser ejercidos con orden y sabiduría. En Corinto, las reuniones estaban convirtiéndose en caóticas, con muchos hablando en lenguas al mismo tiempo y sin interpretación. Pablo instruye que todo debe hacerse con decencia y orden para que la iglesia sea edificada y no confundida. El objetivo de los dones no es impresionar, sino comunicar la verdad de Dios de manera clara y eficaz. Otro punto fundamental es que los dones espirituales deben estar subordinados al amor. Pablo deja claro que, sin amor, los dones pierden su valor. Hablar en lenguas, profetizar o realizar milagros no significa nada si no se hace con un corazón lleno de amor y deseo de servir. El verdadero signo de espiritualidad no está en los dones que alguien manifiesta, sino en la manera en que trata a sus hermanos y vive para la gloria de Dios. Pablo exhorta a los corintios a desear los dones espirituales, pero con la comprensión correcta. Los dones son herramientas para el servicio cristiano, no trofeos de estatus espiritual. Cada cristiano debe buscar desarrollar los dones que Dios le dio y usarlos para fortalecer la iglesia, siempre con humildad y compromiso con el reino. Las reuniones de la iglesia de Corinto estaban llenas de manifestaciones espirituales, pero también de desorden. Cada uno quería hablar, profetizar o cantar al mismo tiempo, sin considerar la edificación colectiva. Pablo enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y que todo en el culto debe hacerse con orden y decoro. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. El culto cristiano no debe ser un momento de exhibición personal, sino de comunión y reverencia a Dios. Pablo enseña que la adoración debe tener un propósito claro, glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Esto significa que todas las prácticas dentro del culto, alabanza, oración, enseñanza, cena, deben llevarse a cabo con sabiduría y dirigidas al bien común. Él también instruye sobre el uso de los dones en el culto. Si alguien habla en lenguas, debe haber interpretación para que todos puedan comprender el mensaje. Si hay profecías, deben darse con discernimiento y de manera organizada. El objetivo es que todos salgan fortalecidos en la fe y no confundidos o distraídos por una adoración desordenada. Otro punto importante es la participación de todos en el culto. Pablo anima a que cada uno contribuya con un himno, una enseñanza o una palabra de edificación, pero siempre respetando el orden. El culto no es para la gloria de individuos, sino para exaltar a Cristo y promover la comunión del cuerpo. El orden en el culto refleja el carácter de Dios. Cuando la iglesia se reúne con reverencia y amor, experimenta la presencia del Espíritu Santo de manera poderosa. La verdadera adoración no está en el ruido o en la exhibición de dones, sino en un corazón sincero que busca glorificar a Dios por encima de todo. Uno de los temas más importantes de la primera carta a los Corintios es la resurrección de Cristo. Algunos miembros de la iglesia estaban cuestionando si la resurrección de los muertos realmente ocurría, influenciados por el pensamiento griego que desvalorizaba el cuerpo y la vida después de la muerte. Pablo responde a esta duda con una defensa poderosa de la resurrección, afirmando que es el fundamento del Evangelio. Él declara que si Cristo no resucitó, entonces la fe cristiana es vacía y sin sentido. Sin embargo, él garantiza que Jesús realmente resucitó, convirtiéndose en las primicias de aquellos que también resucitarán. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. La resurrección de Cristo no fue un evento aislado, sino el primer paso hacia la victoria final sobre el pecado y la muerte. Pablo explica que, así como la muerte vino a través de un hombre, Adán,
La resurrección de los muertos vino a través de un hombre, Cristo. Esto significa que por causa de la obra de Jesús, todos los que creen en Él también resucitarán para la vida eterna. La resurrección no es solo un concepto teológico, sino una realidad futura y gloriosa para todos los que pertenecen a Dios. Pablo también describe la transformación del cuerpo en la resurrección. Él enseña que los cuerpos de los creyentes serán glorificados e incorruptibles, libres de cualquier enfermedad, dolor o debilidad. Él compara el cuerpo actual a una semilla que es sembrada en la tierra y que en el día de la resurrección florecerá en una nueva forma, perfecta e inmortal. Esta promesa trae esperanza y consuelo para todos los cristianos, pues garantiza que la muerte no es el fin, sino solo un paso hacia la eternidad con Dios. Además, Pablo declara la victoria final sobre la muerte. Él proclama que, al final de los tiempos, la muerte será destruida y que Dios reinará plenamente sobre todas las cosas. Él cita la poderosa declaración: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh infierno, tu aguijón? Esta verdad trae seguridad para los cristianos, pues saben que en Cristo la muerte no tiene la palabra final. Ante esta gran esperanza, Pablo concluye exhortando a los corintios a permanecer firmes e inamovibles en la fe. Él los anima a continuar sirviendo al Señor, sabiendo que su trabajo en el reino de Dios no es en vano. La resurrección de Cristo garantiza que todo dolor, todo sacrificio y toda fidelidad a Dios serán recompensados en la eternidad. Los corintios tenían muchas dudas sobre lo que era permitido o prohibido en la vida cristiana. Algunos creían que tenían libertad para hacer cualquier cosa, pues estaban bajo la gracia y no bajo la ley. Otros, sin embargo, aún vivían atados a reglas estrictas y legalistas. Pablo enseña que la libertad cristiana no significa vivir sin límites, sino actuar con responsabilidad y amor. Él declara que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Todas son permitidas, pero no todas edifican. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Uno de los principales debates entre los corintios era sobre comer carne sacrificada a ídolos. Algunos cristianos creían que podían comer sin problemas, pues sabían que los ídolos no eran nada. Otros, sin embargo, se escandalizaban, pues veían esta práctica como un acto de idolatría. Pablo enseña que, aunque el alimento en sí no tenga poder espiritual, lo más importante es no hacer nada que lleve a un hermano más débil a tropezar. El principio del amor debe ser más grande que la libertad personal. Pablo usa el ejemplo de su propia vida para ilustrar esa enseñanza. Él afirma que como apóstol tenía el derecho de recibir sustento de la iglesia, pero renunció a ese derecho para no ser un obstáculo al evangelio. Esto muestra que la verdadera libertad no está en exigir derechos, sino en renunciar a ellos por amor al prójimo. El cristiano debe estar dispuesto a limitar su libertad si eso ayuda a otros a crecer en la fe. Otro aspecto importante de la libertad cristiana es la necesidad de dominio propio. Pablo compara la vida cristiana a una carrera, donde el atleta se disciplina para alcanzar la victoria. Él enseña que los creyentes deben vivir de manera equilibrada, sin dejarse dominar por nada. El hecho de que algo sea permitido no significa que sea beneficioso. Si una práctica perjudica la vida espiritual o lleva al pecado, debe ser evitada. Pablo concluye enseñando que el objetivo de toda acción del cristiano debe ser la gloria de Dios. Si algo no glorifica a Dios o no edifica a la iglesia, entonces debe ser reconsiderado. La libertad en Cristo no es una excusa para el egoísmo,
sino una oportunidad de servir a los demás y reflejar el amor de Dios en todas las áreas de la vida. La iglesia de Corinto enfrentaba muchos problemas por causa del egoísmo y de la falta de compromiso con el bien común. Algunos miembros buscaban su propia gloria, mientras que otros despreciaban a los hermanos más débiles. Pablo enseña que la vida cristiana debe estar marcada por el servicio al prójimo y por la edificación mutua dentro del cuerpo de Cristo. Él recuerda que nadie vive para sí mismo y que cada cristiano tiene una función esencial dentro de la comunidad de fe. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. El servicio cristiano no es una opción, sino un llamado para todos los que siguen a Cristo. Así como Jesús vino a servir y dar su vida por los demás, sus discípulos también deben estar dispuestos a poner las necesidades de los hermanos por encima de sus propios intereses. Pablo enseña que cada uno recibió dones y talentos que deben ser usados para fortalecer la iglesia, sea en la enseñanza, en la hospitalidad, en la administración o en el socorro a los necesitados. Todos tienen algo que contribuir para el crecimiento del reino de Dios. La edificación del cuerpo de Cristo también implica aliento y corrección. En Corinto había muchas disputas y divisiones, y los cristianos necesitaban aprender a exhortarse unos a otros en amor. Pablo enseña que la verdadera madurez espiritual se manifiesta cuando los creyentes dejan de buscar ventajas personales y comienzan a preocuparse genuinamente por el crecimiento y el bienestar de los demás. Él destaca que cada miembro de la iglesia debe trabajar para fortalecer a los hermanos, en lugar de debilitarlos con actitudes egoístas. Además, Pablo alerta que el servicio cristiano debe realizarse con humildad. Muchos corintios estaban orgullosos de sus dones y habilidades, olvidando que todo viene de Dios. El verdadero siervo no busca reconocimiento ni elogios, sino que trabaja para la gloria del Señor. Pablo enseña que en el reino de Dios, los mayores son aquellos que sirven con corazón puro, sin esperar nada a cambio. Él recuerda que todo esfuerzo en el servicio cristiano será recompensado. Dios ve cada acto de amor y dedicación y prometió galardonar a aquellos que viven para edificar su iglesia. Ningún trabajo en el Señor es en vano, y aquellos que perseveran en el servicio al prójimo recibirán su recompensa en la eternidad. La iglesia de Corinto enfrentaba serios problemas morales y doctrinales, pero en lugar de confrontarlos, muchos cristianos estaban siendo cómplices con el pecado. Pablo enseña que la iglesia tiene la responsabilidad de ejercer disciplina y corrección cuando sea necesario, pues la tolerancia al error puede comprometer la santidad del cuerpo de Cristo. Él exhorta a los corintios a no ignorar los pecados que estaban sucediendo entre ellos, pues un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. La disciplina en la iglesia no tiene el objetivo de condenar, sino de restaurar. Cuando un hermano cae en pecado, debe ser corregido con amor y exhortado a arrepentirse. El propósito de la corrección no es humillar o excluir, sino traer a la persona de vuelta a la comunión con Dios y con la iglesia. Pablo enseña que aquellos que son espirituales deben ayudar a los débiles, siempre con un espíritu de mansedumbre y cuidado, para que la restauración ocurra. Uno de los casos más graves en Corinto era la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Había un hombre que estaba viviendo en pecado abierto, y los creyentes no estaban tomando ninguna acción. Pablo reprende esta negligencia y ordena que la iglesia tome medidas para tratar la situación. Él enseña que, cuando alguien persiste en el error sin arrepentimiento, la iglesia debe ejercer disciplina, alejando a esa persona de la comunión hasta que haya un cambio de vida.
Además de la inmoralidad, Pablo también condena divisiones, envidias y disputas judiciales entre los hermanos. Él enseña que la Iglesia debe resolver sus conflictos internamente, en lugar de llevar cuestiones ante tribunales seculares. Los creyentes deben aprender a perdonar y buscar la reconciliación, pues han sido llamados a vivir en paz y unidad. Pablo recuerda que la disciplina es una prueba del amor de Dios. Así como un padre corrige a sus hijos para su bien, Dios también disciplina a sus hijos para que crezcan en santidad. La Iglesia, como familia espiritual, tiene la responsabilidad de velar por la pureza de la fe y por la integridad de sus miembros. Cuando la disciplina se aplica con sabiduría y amor, trae restauración, crecimiento y fortalecimiento para toda la comunidad. Al finalizar su carta, Pablo hace un llamado solemne a la Iglesia de Corinto. Permanezcan firmes en la fe, vivan en amor y sean fieles a Cristo hasta el fin. Él sabía que el camino cristiano está lleno de desafíos y que la presión del mundo podría desviar a los creyentes del camino correcto. Por eso, les exhorta a ser vigilantes, a fortalecerse espiritualmente y a actuar con valentía y perseverancia. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. La fidelidad a Cristo no es un compromiso pasajero, sino un estilo de vida. Los corintios necesitaban entender que su lealtad al Señor debía ser mayor que cualquier influencia cultural, filosófica o religiosa a su alrededor. La Iglesia debía permanecer firme en el Evangelio, sin dejarse llevar por doctrinas engañosas o por prácticas mundanas. Pablo les anima a mantener el enfoque en Cristo y a no negociar su fe por conveniencias temporales. Además de la fidelidad, Pablo refuerza la importancia del amor como base para todas las acciones. Él declara que todo debe hacerse con amor, pues sólo así la Iglesia podrá cumplir su misión de manera eficaz. El amor debe ser la marca de los cristianos, tanto en el servicio a Dios como en la relación con los hermanos y con el mundo. Sin amor, la fe se vuelve vacía y sin propósito. Otro punto fundamental del llamado de Pablo es la perseverancia. Él sabía que la vida cristiana no sería fácil y que los corintios enfrentarían persecuciones, tentaciones y pruebas. No obstante, él les recuerda que Dios es fiel y sostendrá a aquellos que permanecen firmes. Les anima a no desanimarse, pues la recompensa eterna está garantizada para aquellos que perseveran hasta el fin. Por último, Pablo termina su carta con una bendición y un deseo sincero de que la gracia del Señor esté con todos. Él expresa su amor por los hermanos y reafirma su conexión con ellos, mostrando que, a pesar de las exhortaciones duras, su corazón estaba lleno de cariño y preocupación por la Iglesia. Este cierre refuerza que toda la corrección y enseñanza de la carta tenían un único propósito: conducir a los corintios a una vida de fidelidad y amor en Cristo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué enseñanza de 1 Corintios más tocó tu corazón? Deja tu comentario, pues me tomo el tiempo de leer cada uno. Si este video bendijo tu vida, compártelo con amigos y familiares para que más personas conozcan este poderoso mensaje. Y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirte y activa las notificaciones para continuar aprendiendo sobre la palabra de Dios. Que Dios bendiga grandemente tu vida.